El viaje en el tiempo es una de las ilusiones más grandes de los seres humanos. Hay quienes quisieran corregir el pasado y de esa manera cambiar su vida. Hay quienes quisieran conocer a manera de turistas cómo se daba, cómo era la vida en otras épocas, en esta o aquella época. Hay quienes quisieran asomarse a lo que les depara el futuro. En fin, estamos hablando de un gran filón de la imaginación que ha sido muy aprovechado por el cine y ni qué decir que por la literatura. Dickens, H. G. Wells, Mark Twain, Asimov, Phil K. Dick, eso por mencionar solo algunos de los nombres que podemos asociar a esa fantasía del viaje en el tiempo. A propósito del tema, tengo en mis manos un libro titulado Matar al Lobo, publicado en el año 2021 bajo el sello editorial de la Universidad de Antioquia y firmado por Carlos Alberto Velázquez Córdoba. Se trata de una novela breve, poco más de 100 páginas, en la que la nuez de la historia son una serie de viajes en el tiempo cuyo objetivo es neutralizar, como se diría hoy a manera de eufemismo, a Adolfo Hitler. Eso con el fin de evitar la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío muy especialmente. Un libro lleno de sentido del humor, un sentido del humor muy sutil y un libro que derrocha imaginación y que además deja muy buen sabor de boca en quien lo lee. A su autor, al médico Carlos Alberto Velázquez, lo tenemos en la línea. Carlos, ¿cómo le va? Qué bueno tenerlo aquí en la emisora cultural. Gracias, Juan Andrés, muy agradecido de la invitación y aquí estamos para esta invitación tan especial que me hacen ustedes. Bueno, Carlos, además de H. G. Wells, de Asimov y del Asimov de El fin de la eternidad, en Matar al Lobo uno siente guiños a historias como la saga de Terminator, como Volver al Futuro. Eh, Cuéntenos un poquito cómo nace esta novela que podría ser también una serie de relatos en la medida en que cada capítulo se defiende muy bien solo. ¿Cómo es la génesis de de Matar al Lobo? Bueno, en primer lugar, soy un amante de la literatura fantástica. Me gusta mucho las historias de viajar en el tiempo, sobre todo de H. Wells. Esta historia empezó con un cuentico corto que quería mostrar la famosa teoría de la paradoja del abuelo. Es decir, ¿qué pasa si viajo al pasado y altero mi pasado hasta el punto de que yo no pueda nacer? Y empezó con un cuento cortico de un hombre que piensa matar a Hitler, quiere acabar con el holocausto y manda un muchacho, consigue un muchacho, un huérfano, lo entrena para que viva como en la época de Hitler y que se haga amigo del Hitler adolescente. Pero resulta que la máquina falla y el muchacho cae precisamente en plena guerra mundial. Lo cogen preso, se lo van a llevar para un campo de concentración y cuando lo van a meter a un tren, no cabe, lo van a matar y un hombre ya mayor se interpone para que no lo maten y termina muerto. Resulta que ese hombre que le salva la vida era el que posteriormente iba a ser su abuelo. Entonces ahí empezó toda la historia, empezó con un cuento y después dijimos, hombre, esto da para más. La historia de la Segunda Guerra Mundial es tal vez la historia que más nos ha marcado en los últimos años. Somos el resultado todos somos hijos de sobrevivientes de esa Segunda Guerra allá afuera porque o les tocó luchar o les tocó la depresión económica que trajo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo quise fortalecer eso, quise hacer una historia, un personaje que quiere matar a Hitler y que viaja en el tiempo. Y el protagonista de esa intención, de ese proyecto de inteligencia, es un personaje llamado Benjamin Goldstein, general, él.
y un personaje que parece metido en una tragicomedia. A veces es muy simpático el resultado de X o Y viaje, pero a veces también es un poco sobrecogedor y triste. Yo quiero que nos hable un poco de este judío, de este general Benjamin Goldstein. Benjamín Goldstein nace en 1970, es hijo de judíos. El papá es un diplomático de Israel que trabaja en Austria. Él nace en Austria y desde niño, a raíz de una tarea que le pone una profesora, que se imaginen qué cambiarían en el pasado, todos quieren cambiar, todos quieren comprar el billete de lotería, que se ganó la lotería, o quieren evitar que el abuelo muera, o todos quieren volverse famosos. Este señor, este muchacho, acababa de visitar un campo de concentración, quedó impresionado con eso. El papá de niño lo lleva a que conozca un campo de concentración en unas vacaciones. Imagínense las vacaciones de este pobre joven, y escribe que quiere construir una máquina para viajar al futuro y matar a Hitler, a ver si salva a un montón de gente. Y se dedica la vida en eso. Después lo vemos apoyando estudios militares, estudia en Tel Aviv y finalmente construye una máquina para viajar en el tiempo, y con la ayuda de un montón de personajes adicionales logra cosas maravillosas. Por ejemplo, en este momento nosotros sabemos que Hitler perdió la guerra, pero en la historia es porque precisamente fue engañado. Donde no hubieran construido la máquina del tiempo, Hitler estaría, o sea, el nazismo sería predominante en el mundo. Hay algo que yo mencionaba y usted también, el tema del viaje del tiempo en la literatura, que es hay una producción tan robusta al respecto y muchas historias, pero leyendo el libro Matar al Lobo, por lo menos a mí se me ocurre un poco pensar en Cortázar porque uno pues empieza a leerlo desde el principio y sigue en el orden, pero muy pronto llega a la conclusión, Carlos, de que pudo haber empezado por el último capítulo, después seguido en la mitad, después abrir la página 20 y en fin, y sin embargo no haber perdido el hilo narrativo de la historia, es decir, que todos los capítulos se defienden muy bien, un poco como ese relato del cual hablaba Julio Cortázar, y que era una pretensión muy suya eso de abrir la historia por cualquier página y seguir leyendo y después abrir otra y sin embargo eso, no perder el hilo narrativo. ¿Esta es una decisión muy desde el principio, Carlos, o es algo que sencillamente quedó ocurriendo? No, de hecho tuve dificultades cuando construí el libro, precisamente porque yo decía, bueno, ¿qué va primero y qué va después? En este momento para nosotros es común el tema del multiverso, y estamos inmersos en un montón de cine, de literatura, en la cual puede cambiar el orden del tiempo. Pero hasta hace unos años, hasta hace 200, 300 años, nadie pensaba que el futuro podía ser primero y que el pasado podía ser después. Cuando se escribió el cuento, cuando se escribió la novela, se escribió a manera que cada capítulo pudiera ser independiente, precisamente por eso, porque es que el tiempo, ya como lo vemos en este momento, no necesariamente lineal en una sola dirección. Es muy interesante cómo uno puede jugar con eso. Es decir, nosotros estamos en este momento conversando, pero porque posiblemente si viajáramos en el tiempo y evitáramos conocernos, a lo mejor esta conversación no se daría y cambiaría completamente el futuro. Y eso es lo que yo quiero plantear en el libro, es juguemos con la imaginación. ¿Usted qué haría si pudiera viajar al pasado? Y piense que a lo mejor esta mañana usted pudo haber muerto en un accidente de tránsito y alguien cambió ese hecho. A lo mejor usted en otro mundo está muerto,
esta mañana lo atropelló un carro. Y eso es lo que yo quiero que la gente imagine. Yo soy muy dado a evitar la literatura de la violencia actual, porque es que estamos llenos de violencia y yo lo que quiero es, venga, imaginemos mundos diferentes. ¿Usted qué haría si pudiera cambiar el mundo? Y si ya lo tiene claro, cámbielo. Bueno, oyéndolo decir eso, Carlos, se me ocurre que en últimas el general Benjamin Goldstein pues trata de cambiarlo, pero una y otra vez se da pues un golpe en la cabeza con lo que termina ocurriendo, incluso cuando la misión termina relativamente bien, pues algo de trágico y de triste hay en el fondo. ¿Esa es una lectura ya muy personal mía o un poco de eso está también en la intención suya con el protagonista de Matar al Lobo? A ver, tengo una formación científica, soy médico, epidemiólogo para ajustar, entonces soy de los que creo en los hechos científicos. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de que uno puede viajar al pasado. De hecho, a finales del siglo pasado, Stephen Hawking hizo un experimento muy interesante para ver si era posible viajar al pasado. Y prácticamente él dice que demostró que no se puede viajar y fue que se encerró en la Universidad de Cambridge, llenó una habitación de cócteles, de comida y puso un letrero que decía: bienvenidos viajeros del tiempo. Y al día siguiente, en vista que nadie fue, mandó la invitación para que todos los viajeros del tiempo, de ahí desde esa fecha en el futuro, todos los que quisieran volvieran a viajar al tiempo y fueran a esa fiesta. De hecho, nadie fue. Y él decía, es que es imposible cambiar el futuro, cambiar el pasado. El futuro se puede cambiar, el pasado no. Y ese es el juego. Venga, inventemos la forma de cambiar en el pasado. El pasado se podrá cambiar. Y si lo cambiamos, yo seré el mismo. El libro de La máquina del tiempo de H. Wells plantea eso. El hombre pierde a su novia y empieza a construir una máquina del tiempo para tratar de evitar la muerte de la novia y finalmente descubre una cosa contundente. Si la novia no hubiera muerto, él no hubiera cambiado, él no hubiera construido esa máquina. Entonces, el pasado no se puede cambiar, por lo menos en esta dimensión. Y eso es lo que yo quiero plantear en el libro. Juguemos a que se pueda cambiar. Hay profesiones con las cuales la literatura parece llevárselas muy bien. Una de esas es el derecho. Hay muchísimos abogados que han sido escritores, algunos de ellos incluso muy célebres, pero a la medicina no le va mal. François Rabelais, Gertrude Stein, Arthur Conan Doyle, Anton Chekhov, William Somerset Maugham, eso por mencionar solo algunos médicos que terminaron escribiendo. En su caso, como usted que es médico y ya nos recordaba que es epidemiólogo, una especialidad pues muy en boga por estos días, en su caso, usted que está en esa profesión de la medicina, ¿cómo se da la vocación literaria? A ver, los médicos tenemos una ventaja grandísima. Primero, estamos inmersos en cualquier condición humana. Estamos en alegría cuando la mamá tiene el hijo, estamos en la muerte, estamos en el miedo, en el temor, en la ira, en la rabia, en todas las facetas posibles del ser humano estamos los médicos. De manera que estamos conectados con todo tipo de situaciones. El que vive trabajando en un hotel, siempre verá es gente divirtiéndose. El que es mesero atenderá gente que come simplemente. Los médicos, los abogados, los sacerdotes, los psicólogos tenemos una ventaja y es que estamos recibiendo personas, estamos inmersos en situaciones donde las personas están al máximo, donde están en todo tipo de situaciones, donde se ven todas las pasiones humanas. Entonces, por un lado, tenemos esa ventaja, médicos, abogados, psicólogos, sacerdotes. La otra es que los médicos nos entrenamos en averiguar historias. Una historia clínica básicamente es averiguar los orígenes
de un relato, de un cuento, entender el nudo y ayudar a escribir el desenlace. Esa es la historia clínica. Es lo mismo que un cuento. Yo tengo que averiguar qué le pasó al que llegó con un dolor abdominal, tengo que llegar, desentrañar el inicio, el origen de ese dolor, tengo que entender muy bien el nudo y poder ofrecer un desenlace adecuado para ese personaje, ya sea un paciente o un personaje literario. Además de eso, nos entrenan para poder escribir de manera que la narración de lo que tiene el paciente sea entendible por otros médicos y por otro personal. Entonces eso nos da ciertas ventajas sobre otras profesiones. De hecho, usted lo mencionó, Rabelais, Conan Doyle, Nabokov, un montón de gente, Federico Schiller, el poeta alemán, médicos todos, y eso no es gratuito, es porque estamos en esa situación. Además de que conocemos muchas cosas, muchas enfermedades, que hace parte ya del campo de la medicina narrativa, muchas enfermedades no surgen de la literatura y muchas descripciones magistrales de enfermedades son hechas precisamente, están en los libros. Un médico, por ejemplo, que atiende una persona con una tuberculosis, puede estar 10 minutos, media hora hablando con él y el paciente le narrará sobre su enfermedad. Pero cuando usted va a un libro y lee La Dama de las Camelias, por decir algo, donde usted ve la angustia que se siente cuando se tose, la sensación de asfixia, el miedo que se tiene a ese pañuelo blanco con una mancha roja, ahí es cuando uno dice, hombre, la medicina y la literatura van de la mano. El médico que, por ejemplo, está con un paciente media hora en el consultorio, muchas veces no alcanza ni siquiera a entender los temores que genera la tuberculosis hasta que lee la literatura y se da cuenta de lo que eso genera para el ser humano. Y entonces los buenos médicos son los que saben narrar eso. Carlos, usted ha participado de talleres literarios que son muy, muy conocidos, muy importantes en la ciudad de Medellín. Ha estado en el taller de Memo Ángel, en el taller de Luis Fernando Macías. Esas instituciones, por decirlo así, afortunadamente siguen existiendo y sigue habiendo mucha gente con toda la voluntad, tanto de contar su experiencia y de ayudar a otros a escribir relatos. eh, y hay gente que está con mucha disposición y mucho deseo de eso, de aprender a contar. Me gustaría que nos hablara un poco de esa experiencia, que entre otras cosas, insisto, buenísimo que sigan existiendo los talleres y que sigan teniendo importancia, porque pues muchísimas obras, incluso muy importantes, han surgido de los diálogos que se dan en los talleres literarios. ¿A usted cómo le ha ido? ¿Qué tal le parece? Yo fui un tardío al caer en los talleres. Mis primeros textos los escribí sin estar nunca en un taller y era porque por mi condición de médico, trabajaba en cuidado intensivo o en urgencias, no me daban los horarios y no era posible yo cuadrar un horario fijo para poder asistir a un taller. Lo hice ya relativamente hace poco, hace 8 años estoy asistiendo a talleres. Yo creo que la mejor experiencia que uno puede tener, por un lado, uno encuentra víctimas que escuchen los textos de uno, y no tiene que estar solo uno leyendo a la esposa o a los hijos que ya están cansados de escucharle a uno las historias. Por otro lado, encuentra uno lectores, gente con mentalidad de lector que le dice, no entendí la historia, no entendí el cuento, no quedaste, no expusiste lo que necesitabas decir. Entonces eso le ayuda a uno mucho para poder mejorar la forma de escribir. Y unos profesores magníficos que lo corrigen a uno, le enseñan a uno, lo van llevando a uno y conoce otras formas también de escribir, porque es que uno no puede como escritor pegarse de cómo escribe uno o dos personas. El estar en contacto con más escuchas, con más escritores, le da a uno el oído para poder mejorar la forma de decir las cosas. Entonces es una experiencia que recomiendo plenamente.
sumamente agradecido con el profesor Memo Ángel, con el profesor Luis Fernando Macías, que este es prácticamente el que me ha llevado. Este libro surgió de un taller de literatura con el profesor Macías, y de los compañeros que siempre le estaban estimulando a uno de decir, hombre, contanos más, trae más relatos, trae más capítulos, y eran implacables al decir, esto está mal escrito. Yo creo que es una experiencia que a toda persona que quiere escribir deben pasar por un taller. De hecho, en este momento, por ejemplo, estoy coordinando unos talleres aquí en la ciudad, precisamente para eso, para ayudar a la gente a que le quiten el miedo a escribir y que aprendan a escuchar en sentido crítico otros textos, a leer en sentido crítico otros textos. ¿Por qué cree usted, Carlos, que da tanto miedo de escribir? El miedo al fracaso. Hermann Hesse tiene un cuento que dice que el fracaso no existe, que usted puede caminar sobre una cuerda en el piso sin caerse, y cuando la cuerda está en el aire posiblemente sería capaz de caminar en la misma cuerda sin caerse, pero es que lo que a uno le da miedo es caer, y ese es el miedo. Muchos escriben, yo creo que todas las personas tienen un poema por ahí guardado en un cajón, tienen un texto guardado, un cuento, y les da miedo a que lo rechacen. Entonces la invitación en los talleres es, escríbalo, léanlo sin miedo, porque estamos entre más aprendices, todos somos aprendices, y aprendamos la forma de que quede mejor, perfeccionemos ese texto para que ese texto pueda salir a la luz, y es simplemente el miedo. Todos tienen la capacidad de ser escritores. Yo no conozco una sola persona que no tenga capacidad de ser un gran escritor. Y en efecto, pensaría uno, Carlos, que hay muchísima gente escribiendo. Si se habla, y por supeditarnos a un contexto, digamos que como el nuestro en Medellín, uno siente que hay muchas personas escribiendo, muchísimas, tal vez, pensaría uno, por las razones que sea. ¿A usted le parece que esa proliferación es más positiva que negativa? Y digo negativa porque a veces la gran cantidad puede terminar anulándose justamente. Algunas voces terminan anulándose de tantas que hay. ¿Cómo evalúa usted ese hecho de que haya tanta gente actualmente escribiendo, pero al mismo tiempo tan pocas posibilidades de editar la obra y de publicarla? No, yo creo que esto no es una competencia con alguien más. La literatura es simplemente un acto solitario, uno lo hace en solitario, nadie escribe en grupo, uno escribe en solitario y uno espera que alguien más lo lea a uno. Ya con que yo tenga 3 o 4 personas que me digan, me gustó, yo ya quedo contento. Mi intención no es volverme un premio Nobel, no es volverme famoso. Yo lo que quiero es contar, extraer mis fantasmas, sacar mis historias y divertir a alguien con estas historias. Si uno se vuelve famoso o no, ya eso es aparte. Uno es escritor aunque no publique. El punto es que es buen escritor en la medida que la gente lo apoya a uno y diga, hombre, sí lo entendí. El punto es que mientras más personas escribamos, hay más posibilidades de que surjan mejores obras. Va a haber unos personajes, va a haber unos escritores que van a tener van a ser muy conocidos. Posiblemente habrá otros. En mi caso, yo me meto ahí, soy de los desconocidos. ¿Qué importa? Con que llegue a 5, 10, 15 personas, ya con eso me voy por bien servido. No voy a vivir de la literatura, por eso soy médico. Es muy difícil uno llegar a esos puntos altos, y me he dado cuenta que muchas veces esos que llegan a los puntos altos no son buenos escritores. Es gente creada por un sistema mercantilista que convierte a alguien en un bestseller sin serlo. Lo importante es que toda nuestra gente tenga opciones de leer cosas buenas y cosas agradables. Yo creo que no hay problema con la competencia. Si a alguien le gusta mi texto, excelente. Si no le gusta, pues posiblemente habrá alguien más que le guste. Trato de siempre de hacerlo mejor.
pero uno no se vuelve escritor para ser famoso, uno se vuelve escritor porque tiene algo que escribir y no es capaz de dejarlo adentro. Eso es como un parto. Uno tiene el bebé, se forma, se gesta dentro de uno y el tarde que temprano tiene que salir. Que lo conozcan 5 personas o que lo conozca todo el mundo, eso es secundario. Yo escribo es para los amigos y para la gente que le gusta leer lo que escribo y no más. Carlos Alberto Velázquez Córdoba, escritor, nacido en Medellín, médico. Con él conversamos sobre Matar al Lobo, novela suya, publicada por la editorial Universidad de Antioquia, una novela que explora ese mundo muy amplio, muy rico, entre otras cosas, de los viajes en el tiempo, en un libro en el cual un general, Benjamin Goldstein, del ejército israelí, crea una máquina del tiempo y él se empeña en matar a Adolfo Hitler para evitar pues toda la hecatombe que generó ese personaje. Un libro muy breve, un libro muy entretenido, muy agradable de leer, como decía inicialmente, con mucho sentido del humor a su manera. Y pues bueno, con su autor, con Carlos Alberto, conversamos a esta hora. Carlos, me imagino que está trabajando en algún cuento o alguna novela. Muy brevemente, compártanos un poquito de qué está allí en su mente cuajándose. Bueno, es tan difícil porque yo normalmente escribo 1 o 2 cuentos diarios, entonces tengo cantidad de textos por publicar. En cuentos prácticamente escribo 1 diario. En cuanto a novela, estoy trabajando en una novela grande, es una novela que llevo varios años trabajándola, sobre la historia de Medellín, sobre es una mezcla, tiene varias historias. Una es la historia de Medellín, hay un grupo secreto que trata de manipular la formación de la ciudad como tal, el urbanismo de la ciudad, pero dentro de esa historia hay una historia que habla sobre la eutanasia. 2 de los protagonistas, uno está en contra de la eutanasia, otro está a favor de la eutanasia, y hay un personaje que es un asesino que trata de impedir que el médico que está en contra de la eutanasia investigue la muerte de un amigo precisamente que descubre esta conspiración en Medellín. Es una historia muy extraña porque eso tiene de todo. Tiene la historia de Medellín, tiene policíaca, tiene la parte ética de la medicina, entonces una novela de gran calibre. Estoy trabajando también en este momento en una segunda edición de un libro académico sobre la historia de la medicina y sobre la historia clínica, relacionada o mirándola desde el punto de vista del cuento literario. Como les dije ahorita, para mí la historia clínica es un relato literario, cronológico de lo que le pasa a un paciente. Y muchos de los médicos fallamos en eso. No sabemos escribir historias clínicas. Somos capaces de repetir una película que acabamos de ver en cine, pero si el paciente me cuenta qué fue lo que le pasó esta mañana, cómo le empezó el dolor, muchas veces el médico se coarta y queda sin poder contar esa historia. ¿Y por qué somos tan hábiles para contar la historia de una película y por qué no somos capaces de contar el relato de un paciente que se enfermó? Y eso es lo que yo quiero estimular en los médicos jóvenes. Hombre, aprendan a entender que el paciente nos está contando un cuento y aprendan a contar ese cuento para que puedan llegar a escribir el final como tiene que ser. Y esos son como los proyectos grandes que tengo en este momento. Bueno, y esperamos, se oye muy bien, esperamos leer también ese libro. Carlos Alberto Velázquez Córdoba. Carlos, muchísimas gracias. Para nosotros un gusto muy grande poder conversar con usted. Juan Andrés, no, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la emisora de la editorial de la Universidad de Antioquia por esta invitación tan maravillosa. Gracias también a todos los que participaron en este libro. No es solamente, yo simplemente escribí las historias, pero hubo mucha gente que apoyó, que ayudó. La editorial de la Universidad de Antioquia, Silvia García, la editora,
que hizo un trabajo magnífico con lo que tenía yo escrito. No, un agradecimiento total para todos ustedes.